Estamos en Alvarejonte con don Germán Macieli y su esposa Fita, en una tarde de febrero de mucho calor, y vamos a charlar un poco de Alvarejonte, del Alvarejonte de principios de siglo, un poco más a esta parte, ¿no? Desde el recuerdo, desde los años jóvenes, ¿cómo era este pueblo cuando quizás, pasó de ser la última estación a la extensión del ramal de vías y a la existencia de Verónica y Pipinas? ¿Cómo era este pueblo? Seguramente la dinámica era otra, era un poco más que el nacimiento, era un pueblo que crecía, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, vamos a empezar que, por ejemplo, la vía llegaba hasta acá, ustedes saben que en esa época, por ejemplo, las máquinas tenían solamente, las máquinas de ferrocarril, tenían el miriñaque en la parte del frente. Eran aún sin miriñaque en la parte de atrás. Entonces, las máquinas no podían, de acuerdo a la reglamentación que existía, no podían ir retrocediendo, salvo en caso de emergencia. Pese a que tenían tracción para los dos lados. Entonces, las máquinas dejaban los coches acá, las horas que venían, y seguían hasta la Estaona, y ahí tenía un triángulo. O sea, de la estación La Estaona salía y pasaba hacia el sur, digamos, y allá hacían un cambio, ¿no es cierto? Iba así, se metía de trompa, hacían un cambio, tiraba hacia atrás en un triángulo y después quedaba de frente, y la máquina ya después se venía acá y quedaba preparada para el otro día de la mañana. En esa época la diversidad de productos que acá se elaboraban era, por ejemplo, se ordeñaba, se hacía generalmente el queso tipo Goya, más o menos de 2 kilos. Eso es lo que hacían casi todas las familias. Era una zona de tambo por preponderancia. Era una zona, de ganadera, exclusivamente ganadera. No existía ninguna chacra, salvo el hecho aquel de que se sembraba el maíz para usufructo de las gallinas, o lo que se tenía, o qué sé yo, y hay algún poco de avena, nada más. No se hacía siembra de pastoreo, pasturas por supuesto no había en esa época, y esa era la gente. Y después, por ejemplo, los tamberos que estaban más lejos tenían máquinas desnatadoras, que recuerdo la marca porque duró muchos años, se llamaba Alfa Laval, y casi todos tenían, y venían una vez por semana a la estación, traían la crema, llevaban el envase vacío de vuelta y la despachaban hacia Buenos Aires o hacia La Plata. No sé si se podrá decir a las firmas que iba, por ejemplo, a Buenos Aires, iba para La Martona y para Mañasco y compañía, y en La Plata iba para Jauregui y Lorda, que en esa época recibía la crema. Se cargaban, se despachaban aves y huevos. Aves y huevos, por ejemplo, no es que se despachaba el pollo, se despachaban gallinas hacia Buenos Aires, no a La Plata. Se despachaban gallinas y se despachaban huevos hacia Buenos Aires, en unos cajones más o menos de casi 1 metro, claro, por 60 centímetros, y se iban poniendo, se ponían en pasto, y después se ponía una camada de huevos, se ponía pasto, se llenaba. No tenía casilleros No. ¿Eso iba al mercado? Eso iba a los consignatarios que existían en la zona
de la calle Jujuy de Buenos Aires, o sea, más o menos enfrente a 11, casi todos estaban en esa parte. Yo me acuerdo hasta de los nombres, porque después yo trabajé en el ferrocarril y yo me recuerdo todo eso. Aparte de eso, esta era una zona de más ovejas que vacas, más ovejas que vacas. En todos los campos había majadas grandes, de la raza solamente Lincoln, no existía otro tipo de raza. Así dijo Vergara, que el abuelo de él había sido abuelo, bisabuelo, ovejero. Ajá. Que habían hecho el capital. Vergara es quién, alguien que tenía campo acá. Tenía campos acá. Tenía campos, sí. La estancia Lelina era de Vergara. Ajá. Estancia vieja. Bueno, entonces había, y también había gente que tenía cantidades grandes de pavos, que voy a decir una cosa que mucha gente se asombró cuando yo decía que los pavos se arriaban. Del campo venían los pavos, se arreaban, venían al embarcadero del ferrocarril y se metían en las jaulas de Hacienda para mandarlos al mercado, a Buenos Aires. Sí, los abuelos de Groisar eran los que venían en esa manera. Después, también los cueros, por epidemia o por lo que sea, se vendía el cuero seco, nunca se saló hasta mucho tiempo después. Eso era todo. O sea, que lo mismo el cuero de lanar, se cargaban en los vagones, cantidades grandes, siempre hacia Buenos Aires. Posteriormente pasó a ser un mercadito, La Plata también, o algunas otras localidades. La población se podrá ver donde hay plantas. Donde ahora hay plantas, antes había una casa. Se puede ver desde Verónica o más adelante hasta La Plata mismo, los sitios donde hay plantas, había una casa que ahora no existe más. Quiere decir que se fue retirando el campesinado, podemos llamarle así, se fue retirando por falta de trabajo, por falta de ocupación, porque esos eran casi todas personas dependientes de otras. Aparte que estaba lleno de puestos, que ahora no hay ninguno. Por eso. Todas las estancias tenían. Claro, usted me comentaba hace un momento el tema de los tambos, ¿no? Sí. Alrededor de la década del 40, 50, que fueron absorbidos por la Nestlé. ¿Cómo fue la historia más o menos? Yo no recordaría la fecha en que vino la Nestlé. No me acuerdo bien, porque yo empecé a trabajar en el año 38. En el 38 yo todavía no estaba en Nestlé. Así que Nestlé para allá por el 43, algo así debió ser. Que cuando absorbió toda la leche de la zona. En tiempo de primavera venían hasta 2 trenes lecheros. Bueno, pero antes de lo que está diciendo Fita, acá se habían instalado fábricas de queso. Claro. Eso vino. O sea, en la esquina justo enfrente de esta calle, enfrente de la estancia, ahí había una fábrica de queso de un tal Ferrari que hacía queso Esbrin para mandar a Italia exclusivamente. Se hacían unos quesos Esbrin que tenían casi la altura de un metro, digamos, una circunferencia grande, y ellos tenían sótanos, lo digo porque yo trabajé ahí de chico, y se cargaban en los vagones ferrocarril directamente al puerto para Italia. El hombre era italiano, era la primitiva fábrica. Después, lo voy a hablar más adelante, hubo otro tipo de fábricas de queso que sí hicieron. También se empezó en la misma fábrica se empezó a elaborar la caseína, que eso era tabú acá. Se empezó a elaborar la caseína, que la desplazó a la caseína, la desplazó el plástico, que se hacían agujas de tejer, peines, peinetas, todo eso. Que era después que hacían el queso y sacaban también sacaban manteca, la crema,
y después recién con el residuo lo seguían trabajando y sacaban la casa de Inés y secaban en bandejas grandes. Después había otra particularidad, que era que todas las haciendas que circulaban, que era mucha acá, porque había mucha hacienda, incluso había estancias grandes, que acá en la estación de ferrocarril, todos los años cargaban 40 o 45 jaulas de hacienda de 50 novillitos, que iban a la zona del oeste, donde es común que se sabe que va al engorde. O sea, que acá solamente esta zona nuestra fue siempre zona y sigue siendo zona de invernada. ¿No es cierto? Si se puede dar una explicación de qué es la invernada. Había qué mucho es la hacienda de engorde. mucho trabajo. La invernada es criar el animal, digamos, lo dice la palabra, el inverne, no engorde porque no son los campos para engorde, y entonces al oeste se iban, y desde el oeste venían directamente al mercado para el embarque al extranjero o lo que fuera. La oveja tiene una particularidad: si no se vende el corderito, después se vende el borrego. En aquella época, por ejemplo, el borrego, el más grande, sí, el borrego es el intermedio entre el cordero y el capón, digamos, porque después viene ya el capón, que es grande como la oveja, pero se vende. Y eso era lo que comúnmente se mandaba al mercado en Buenos Aires. O sea, tampoco iba a Buenos Aires, la oveja iba al mercado de Avellaneda, porque en Liniers no se recibía ovejas, sino era en Avellaneda. Mercado de Lanares. Mercado de Lanares, Mercado Nacional de Lanares. Yo me acuerdo de los vagones cuando mandaban las ovejas, y me acuerdo cuando estaba en la escuela siendo maestra, cuando también Tonso embarcaba los trenes enteros de vacunos. Lo acabo de decir. ¿Cuánta gente trabajaba? Claro, todo eso que usted nos cuenta, toda la producción que había, generaría un movimiento en Alvarejonte importante. Bueno, a eso lo mueve. Sí. ¿Qué cantidad de gente, el pico digamos de habitantes que ha habido acá, lo que ha generado, en qué momento, en qué época ha sido y cuánto ha sido? Bueno, más o menos yo podría decir que de acuerdo a lo que venía de nuestra zona, y bueno... En el año 29 estaba en auge, cuando nosotros No, vivimos. pero podría ser más o menos, vamos a ponerle... Entre todas las familias, yo hago un cálculo, capaz sí, serían 1000 personas. 1000 personas que estaban encuadradas dentro de la necesidad de la zona. Porque, por ejemplo, si vivía acá y tenía que viajar a una estancia, digamos, para trabajar por día o en changas, como le quisiéramos llamar, había siempre mucha gente. Y lo demás siempre fue de la zona, que convivía con la estación Alvarejonte. No hay que olvidarse que aquí llegó a haber 4 almacenes, 4 almacenes, y en su momento determinado había 4 carnicerías, 2 peluquerías, 2 tiendas. Había movimiento. Y usted como maestra, bueno, el auge de alumnos cuando yo fui alumna, que yo vine en el 29, quizás éramos como 50 chicos, pero era una sola escuela en Jonte que había. Todos llegaban en sulky, a caballo, una legua y media, o más también, de lejos. Nunca bajó de lo que dice ella. Cuando yo iba a la escuela... Y siendo maestra también hemos tenido hasta 40. Ahora está bien que hay 3 escuelas en la zona, hasta la de Las Palmas, la de 13, está la 37, está acá, pero en Jonte hay 18 chicos. Claro, con sexto grado. No. Pero antes había tercer grado solo, Se llegaba a 50 con tercero, No hay población ahora. No. Bueno, después vamos a ir en el momento cuando se retiró la población. O sea, que debemos de analizar
que los tenedores de los campos vivían en Buenos Aires. Eso tiene que quedar claro, los dueños de los campos. Y el 80% de los campos estaban alquilados. Arrendados, sí. Arrendados. Y entonces se producía aquello de que, por ejemplo, esa gente que arrendaba los campos por propia iniciativa o por supervivencia se veía obligado a tener unas vacas, hacía mixto, unas vacas, ovejas, cerdos, gallinas, todas esas cosas. Y también sembraban, por ejemplo, el maíz para esos animales, y amén de algunas otras cosas. Por ejemplo, que no tuvo mucho auge, por ejemplo, el asunto de la quinta. Cada uno en su casa tenía su quintita, pero a menos. A menos. Qué sé yo, no es como en la época que ha cambiado la forma de la... Ahora la gente trabajaba mucho, trabajaban los chicos en la casa, todo se mantenía, todo se hacía en familia, poco peón, sacando en las estancias sí había muchos peones, en las cosechas había peón, pero durante el año no. Éramos habitantes de sol a sol. Todo el mundo trabajaba de sol a sol. Los tambos, cuando se hicieron algunos tambos grandes, se levantaba la gente a la 1 de la mañana. Ya sea cuando fue un poquitito más tarde, 36, 38, 39 o 40, para poder traer la leche a la estación. A las 7 de la mañana, 7:30 que pasaba el tren. Después... Lo que era muy lindo era en verano con las cosechas, qué movimientos que había. Yo me acuerdo que en la estancia había hasta 18 peones trabajando, porque era todo muy manual. Y la cosecha, por supuesto que no había camiones, se traía a los galpones del ferrocarril, que el ferrocarril en 1932 o 33 hizo un segundo galpón para cereales, como el caso típico que pasó también en Verónica, y venían en chatas a traer el cereal embolsado, porque en esa época la cosechadora, digamos, que cosechaba, iba a la parva, después arrimaba la máquina, que es la, digamos, degradadora del cereal, y después se traía embolsado a las estaciones. Siempre venían los dos mismos para hacer la cosecha. Venía Snaggy de Magdalena y el otro, ¿cómo era el de La Plata? Don Benito Langoni. No, de las máquinas cosechadoras, que tenía una máquina grande. Corsilia Snaggy. Sí, pero el otro, de la máquina más grande. No sé. Que tenía una máquina que parecía una maquinita de ferrocarril. Eso es todo un panorama de auge. ¿Qué pasa después? Porque en determinado momento esto empieza a nosotros vamos a analizar la situación de esta manera. Los que primero desaparecen me parece que son los chacareros. ¿Por qué razones? No. Todavía estamos llegando a cuando vinieron los chacareros. Acá. O sea, vienen a Alvarejonte los chacareros, ¿no es cierto? Esa época que no se ubican conocían. en la zona este de Alvarejón. Hipotéticamente, podríamos decir desde la altura de Punta Indio, en línea recta más o menos, un poquito más acá, se ubicaron todos los chacareros que vinieron acá. Entonces ellos empezaron a sembrar diversidad de productos, pero más que nada sembraban maíz. Sembraban maíz. Y acá entonces se efectuó ese cambio que digo yo. Ahora, cuando, volviendo a su pregunta, cuando se empezaron a ir los chacareros, por una circunstancia u otra, porque la zona realmente no es para chácara,
porque lo que se puede sembrar acá y en toda la zona del partido de Magdalena, hay que convencerse que debe de sembrarse maíz o girasol. Esto no es para trigo, porque los rendimientos son mínimos. Ahora el lino también rendía, ¿eh? Bueno, sí. Sí, porque son halinera. Yo he mirado en los mapas y yo me acuerdo que en realidad el lino rendía. Pero para trigo es tierra pobre, únicamente sacando algunas lomas de por acá. Bueno, toda la zona digamos, sudeste de la provincia de Buenos Aires es exclusivamente para esas tres cosas. Que si se siembra lo demás, ahora la cosa cambió. En aquellos tiempos, claro, no quedaba más remedio. Que los primeros que vinieron a sembrar, digamos, girasol fuerte acá fue la colonia Beristain, la de Piñeiro, los campos de Piñeiro. Campo de Piñeiro y la colonia Ferrari. Dos colonias había, no hay que olvidarse. ¿La colonia de Ferrari dónde estaba? Estaba también cerca en Piñeiro, en los campos de Piñeiro. En los campos de Piñeiro. Ajá. Entonces, siguiendo un poquito más ahí, por ejemplo, se trae la crema. Aparece en la zona la Nestlé. Como consecuencia de la Nestlé, se achicó, ¿cómo podríamos decir? Digamos que compró la Nestlé o alquiló o compró todas esas fábricas que estaban instaladas. Claro, las fábricas que estaban instaladas en la zona las compró. Y las que no pudo las arrendó. Claro. Ajá. Y después la Nestlé siguió llevando. Puso un tren exclusivamente para con paradas en las estaciones y alguna otra parte que no eran las estaciones. Y se llevaba toda la leche. Fue un momento de auge para toda la zona. Para toda la zona, porque había terminado de subsistir la chacra, entonces fue una zona de auge para el tambo. Bueno, se siguió trabajando lo más bien, la estación siguió siendo lo mismo, ya no estaba el cereal, pero alguien siempre, algún chacarero quedaba, pero quedaban unos 3 o 4 chacareros nada más, porque también al haber venido un cambio político en la nación, donde la gente se iba necesitando absorbía para las industrias, ya en el 45 se llega a que ya entrara a faltar la gente del campo, no porque no hiciera falta, sino porque los hijos de los chacareros habían tenido que ir a buscarse a otras partes, un oficio, y se fueron retirando. Y la tarea más liviana, y más cómodos. Y muy pocos pudieron llegar al secundario o al terciario, porque no había posibilidades de que un padre... Se ve hasta tercer grado nada más en las escuelas rurales. Claro, o sea que había que migrar. Sí, costó mucho para que pusieran el 6º grado. Vino una ley después. Sí, para poner el 4º grado en Jones hubo una lucha. Mi hermana terminó ella viajaba todos los días, todos los chicos acá viajaban a Verónica. Viajaban por lo menos 8 o 9 chicos todos los días. Iban y venían. ¿A Verónica o a Verónica? A Verónica. La escuela primaria de Álvarez Jonte siempre dependió de Verónica. Comercialmente. Sí. Ajá. Sí. Esa es otra cosa. Y socialmente también. Socialmente también. Sí. Nosotros, por ejemplo, claro, tenemos que hacer, porque nosotros, yo soy un magdalenense, pero tengo que decir que, digamos, la capital o lo que sea, el centro nuestro que las autoridades la teníamos, no se acordó nunca de sus estaciones, sino que Magdalena vivió para exclusivamente Magdalena. Es evidente que usted mira a Babio, Verónica no, porque tuvo un cambio distinto con la base. Porque digamos tiene vida propia. Llegó a tener vida propia, pero de lo demás, todos los gobernantes, sin distinción de colores, se acordaron siempre de Magdalena. Es evidente que llegó la ruta 36 hasta enfrente a Payró y nunca siguió porque querían
que todo el tráfico se dirigiera por Magdalena, y eso no era posible. Se le hizo la cárcel militar, se hizo la NETE, se hizo el regimiento, y todo se aglutinaba para el lado de Magdalena. Se llegó a hacer asfalto, después recién con el tiempo se hizo lo de Verónica. Y a nosotros acá, digamos, las aceptaciones de los partidos éramos como los hijos pobres. Ajá. Esa. Una cuota de lo que usted dice es cuando en el 75 se levanta ya definitivamente el ramal ferroviario. Claro. Ya es la sentencia de muerte. Claro, de porque el 1 de mayo lo al retirarse la Nestlé, por ejemplo, queda solamente lo que podríamos llamar el tráfico de pasada, digamos. Pasajeros. Sí, pasajeros que pasaban, que iban y qué sé yo, pese a que nosotros íbamos a tomar los trenes los domingos, y desde Alvarejonte a La Plata íbamos parados en el tren, ¿no es cierto? Pero ya se empezó a desmejorar, empezaron a cerraron algunos negocios, ya aparecieron que todo el mundo tiene auto. Al retirarse el ferrocarril dejamos de tener encomiendas, dejamos de tener telégrafos. Teníamos el teléfono desde el año 1941, se cerró el teléfono. Durante la intervención de Pearson, pusieron el teléfono en Conte, cuando fue interventor de Magdalena. Bueno, pero ¿con el ferrocarril se llevó el teléfono? Sí. Cuando se fue el ferrocarril, el teléfono ya no empezó a funcionar, apenas lo cuidaban. Teníamos mucha comunicación, porque si eran acá algo muy necesario, el mismo jefe o los empleados del ferrocarril llamaban por teléfono a La Plata y nos comunicaban con la familia, también, aparte del telégrafo, que era una cosa más lerda. Después tuvimos el teléfono, ahora no tenemos nada. Aislado del todo. Por ejemplo, tenemos la ruta 20 y tantas cuadras y tenemos que, con los 70 y tantos años míos, tengo que ir caminando, porque no entra un colectivo. Las autoridades, por más que se les haya hecho notas y demás, no les interesa. Exigimos todo. Les interesa nada más que cobrar los impuestos. Eso nada más lo que le interesa a las autoridades. Después del pueblo no interesa nada, ni las calles, si salimos, si no podemos salir, si están enfermos o si tienen que ir a comprar sus alimentos. Porque habrán visto ustedes en qué malas condiciones está el camino. Por ejemplo, cuando se saca el ferrocarril, sí. Yo y otros iniciamos inmediatamente la restitución del ferrocarril. Digamos, yo me preocupé, movimos cielo y tierra, vimos a todas las personas, formamos comisiones, viajamos a Buenos Aires, se vio a autoridades importantes, con toda la comunidad de Verónica, Pipinas, todo, y no pudimos bajo ningún aspecto, siempre nos fueron con evasivas y no hubo nada que tal, así que en una oportunidad nos contestaron una carta ferrocarriles diciendo que el tren se había sacado porque era deficitario. Bueno, yo me fui a Buenos Aires al departamento comercial de ferrocarriles y me traje una nota que me entregaron ahí de los últimos 3 años, y el ferrocarril había dado ganancia. Incluso a los rubros de que podían dar pérdida como telégrafo y eso habían igualado, pero el ferrocarril había dado pérdida. Entonces volvimos a insistir sobre esto y me contestan de que efectivamente que el ferrocarril no es que diera pérdida los últimos años, sino que el material rodante y el sector de vías se encontraba muy deteriorado, que eso estaba estudiado en una comisión especial a cargo de militares en esa época. Puedo decir que eso sucede comúnmente en la Argentina, que los militares estén a cargo, por cuenta mía. Y estuve con ellos hablando, qué sé yo, y esto, y un montón de cosas. Y ellos dijeron de que estaba estudio y que en su momento se iban a expedir. Insistimos, jamás
nunca más el ferrocarril. Esto hizo morir toda la zona, la falta del ferrocarril. Sí, porque la población, ustedes deben de entender que la población... comenzó a emigrar. Claro, y la población se encuentra en la zona de vía. En la zona de vía. La ruta 36 fue un beneficio enorme para el partido. ¿Qué pasa en la ruta 36? No hay nadie. Si se rema algunos pueblos, entra a algunos pueblos, nada más. Está alejada. Está alejado, no está del centro gravitacional que podía ser. Claro, pero el fundamento de la ruta 36 no es pasar por los pueblos, porque por los pueblos estaba el ferrocarril. Aún querían pasarlos más lejos, pero hubo muchos intereses de muchos estancieros que no quisieron que pasaran por el medio y dueños de campos que no quisieron que pasaran por sus campos. Yo lo sé porque yo tenía un familiar ahí un cuñado nuestro que en Vialidad, y dice cómo bajaba la gente de los dueños de campo a la ciudad a pedir que no pasara la ruta, porque la ruta tenía que ir más lejos todavía para beneficiar a la gente que vivía lejos, claro, no para ir a la vía del ferrocarril. Claro, después si tiene alguna pregunta más para hacer, me gustaría. Sí, no, ya podríamos ir redondeando la cosa. Lo que me gustaría saber es, desde la perspectiva de ustedes, que hace tiempo, que toda su vida la han pasado en este pueblo o cerca de este pueblo en algunos lapsos, ¿qué es lo que esperan hacia adelante o cómo ven la situación hacia adelante de Álvarez Jonte, ¿no? Hoy. Yo podría decir que me remontaría un poquito más lejos, que viniera el maná y nos arrimara algo, pero como persona que hace muchos años que estoy acá, realmente no creo en nada de lo que nos puedan decir, porque más de una oportunidad se nos dio algún aliciente como para algo y nunca se hizo nada. Una prueba evidente, nosotros tenemos colocada la antena, está puesta toda para el teléfono y no la podemos habilitar por un trámite burocrático, digamos así, porque la familia que estaba ahí eran 5 o 6 y uno se había opuesto y los demás estaban conformes. Y así que está la antena puesta hace 2 años, nuevita, ahí está colocada, y no tenemos... Llegamos a ofrecer la punta ahí de ese terreno. Nosotros yo y mi señora ofrecimos la esquina esa con nuestra para que pusieran la antena ahí, después lo que con cables la corrieran a alguna parte. Pero no es posible. Otra cosa que Álvarez Jonte carece de hace muchísimo tiempo, que sería lo que nosotros necesitaríamos, sería la parte vial, porque nosotros acá pagamos los impuestos, nunca viene nadie si no cortamos nosotros enfrente de las casas, no viene ningún empleado municipal y los estamos pagando. Por ejemplo, el camino que era el primitivo camino que iba para las playas, que pasa aquí nomás, desde el lado de la vía, está intransitable. En 2 o 3 cuadras la gente cuando llueve no puede pasar. Y no conseguimos que ninguna autoridad, por ejemplo... Arrimar unos camiones de Conchilla que nos cansamos de ver pasar todos los camiones, pero siempre de largo. Por acá pasaban. Pesados, recargados, y que todavía perjudicaron al camino porque todavía lo llenaron más lo posearon más. Y después, por ejemplo... nosotros... Si hay algún vecino bueno que tiene ganas de trabajar, han puesto la vez pasada un tractor y entre botana y no sé qué más para mejorar un poquitito, pero es un poquitito. Acá falta un poco de material. Hay que bajar a los pueblos. Y en una oportunidad, no hay que centralizarse todo en Magdalena o todo en Verónica, donde sea. En una oportunidad, primero necesitamos la comunicación nosotros, que es lo más importante. Los caminos buenos y un teléfono. Pasó una carta. Mi señora pasó una carta diciendo que se pagaban los impuestos y que no se tenía ningún tipo de mejora. Cuando vino la línea de electricidad, bueno, nosotros, como todos,
somos accionistas de Coelma. Entonces se arregló para que pusieran, para no ser abusivos, que nos pusieran 15 lámparas, ¿no es cierto? En las calles. En las calles, por supuesto. Lo demás nosotros lo tenemos. 15 lámparas. No lo pudimos conseguir nunca. Nada. Pese a estar aceptado y todo. Nada. Y cambiaron, fueron cambiando. No se consiguió absolutamente nada de eso. No viene ninguna máquina. Solamente una oportunidad apareció una máquina para cortar algo de los yuyos alrededor, pero estuvo un día, pasó y nada más. Después nada. En un año la pasaron una vez sola la máquina. Ahora, ustedes habrán visto al entrar que aún a pesar de que no llueve y que esta gente pasó ese tipo de maquinita tirada con un tractor, no se puede entrar. Cuando llueve usted, bueno, se bajó en la ruta, y ya viene el acabose. Nosotros, cuando se hacía la ruta 36, pedimos un paradero, un refugio. Una garita, sí, un refugio. Bueno, no nos quedamos acá. Fuimos a Magdalena y hablamos en el momento de ese momento de una intervención militar. Bueno, fuimos que yo, sí, como no, pero eso está de vialidad, porque se va a hacer y qué sé yo. Y nos fuimos directamente a vialidad. Y hablamos con el secretario del ingeniero de la zona tercera. Y nos dijo, ustedes están pagando las consecuencias, dice, de lo que sucede. Se vienen haciendo los paraderos, dice, y ahora estaban haciendo el refugio de Verónica. Dice, no, se lo van a hacer a ustedes, Pairó y todo, qué sé yo. Dice, pero no sabemos cuándo, porque dice, ya ahora el presupuesto de la 36 se nos terminó. Dice, porque hubo que hacer la nueva entrada hasta la base, y todo lo que era para ustedes, Viaite y Pairó, la entrada que tenían que hacer, no se pudo hacer. Eso fue lo que nos dijeron. Bueno, fue una zona castigada. Sí. Ya el tiempo se ha excedido bastante. Bueno. Muchas cosas quedan en el tintero, pero bueno, esta no es la última oportunidad. Así que le agradecemos mucho. Canal 8 les agradece mucho esta entrevista que han tenido, ¿no? Muchas gracias. Bueno. Yo se lo agradezco como un morador viejo de la zona y que no me fui. Y que no me fui, porque yo puedo irme. Tengo mi casa en La Plata también, porque me gustó quedarme acá, vivo acá, ¿no? Tengo algunas comodidades, otras me faltan, pero y bueno, así tiene que ser la... Uno quiere el lugar donde ha crecido, como se quiere. Sí. Tengo mis hijos que no abandonan esto, al contrario, así que... Bueno. Terminado, ¿no? Hay otras cosas que están contempladas, me parece.